Bendito sea el Señor. Estamos en Daniel capítulo 7, versos 7, 8. El tema titulado es el anticristo. Dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dios bendiga su palabra, hermano. Tome asiento, bendito sea el Señor. El anticristo, hermano, es un personaje que muy polémico, es una figura polémica, y donde ahora hay muchas teorías, muchas opiniones sobre el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Nosotros no podemos ir a la película de Hollywood para saber quién es el anticristo. Como ustedes saben, Hollywood ha hecho películas de esto, y muchas personas, hermano, hablan de visiones, de nuevas revelaciones, líderes religiosos que han recibido revelación de Dios. No nos interesa, no nos importa. Vayamos al canon, a la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, la Biblia nos dice quién es este anticristo, de dónde viene, cómo viene. Entonces, para eso vamos a pasar de Daniel, hermano, a Juan, la carta a Juan, primera carta de Juan, para ver, y después vamos a regresar. Primera carta de Juan, capítulo 3, por eso el Señor. Ahí nos dice, capítulo 4, vamos al capítulo 2, verso 18, primera de Juan. Dice así, 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, ¿correcto? Esto se escribió hace 2000 años, y el Juan dice que es el último tiempo. El último tiempo empezó, hermano, cuando Cristo vino y derramó su sangre y resucitó. Ahí empiezan los últimos tiempos, no es ahora. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oís que el anticristo viene, ¿correcto? El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿correcto? Entonces miren lo que dice acá: hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, porque ellos habían sido enseñados, ellos habían enseñado de este personaje, que el anticristo viene. Entonces cuando dice el anticristo viene, está dando a entender de que el anticristo no estaba todavía en ese momento, ¿correcto? Que iba a venir en el futuro, ¿se entiende, no? Ahora dice acá, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿correcto? Entonces el apóstol Juan está diciendo que va a venir un anticristo, pero que también en ese momento han surgido muchos anticristos. Entonces, lo que Juan nos está dejando entender es que van a haber muchos anticristos con el espíritu del anticristo, con esa pasión, ese deseo, esa motivación que el anticristo que va a venir en el futuro tiene. Y se van a levantar muchas personas y sistemas que tienen este espíritu del anticristo. La palabra anti quiere decir en lugar de, contra. O sea, la palabra anticristo, anti, del griego quiere decir en lugar de. O sea, toma el lugar de. ¿De quién? De Cristo. Anticristo. Toma el lugar de Cristo.
¿Cristo es Dios o no es Dios? Toma el lugar de Dios. ¿Ya? No es Dios, pero toma el lugar de Dios. Y está contra Cristo, contra Dios. Entonces, la Biblia nos está diciendo, mire, este personaje va a ser un personaje que va a ocupar el lugar de Cristo, el lugar de Dios, y va a estar contra Cristo, contra Dios. O sea, contra las enseñanzas de Cristo, contra la voluntad de Dios. Ya han surgido muchos anticristos. Entonces, aleluya, dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Correcto? Y esto habla de la apostasía, porque ustedes tienen que entender que Tesalonicenses nos dice que no vendrá el anticristo, primero vendrá ¿qué cosa? La apostasía. ¿Ya? O sea, el apóstata es una persona, un líder religioso, o cristianos entre comillas, que aparentaban ser salvos, pero no son salvos, sino que aparentaban, y después se sacan la máscara y dan a ver lo que eran en verdad. Eran falsos. Ejemplo, Judas. Judas nunca fue salvo. Él fue un apóstata encubierto que estaba metido por intereses personales. Similarmente, hay pastores ahora que parecen, dicen ser hombres de Dios, pero no son hombres de Dios, no son hijos de Dios, son hijos del diablo que están encubiertamente por intereses personales. ¿Correcto? Hay muchos que están detrás del dinero, la plata y las mujeres. Usted ya sabe cuáles son, ¿no? Esos anticristos. Casi Luna, Maldonado, proclama, reclama, arrebata. La iglesia que está al costado, que dice mata al gigante y te roba la plata y se mete con las mujeres. Dios me ha dicho que seas mi concubina. Entonces, son muchos anticristos que no son hijos de Dios, aparentan ser, ¿correcto? Entonces, vayamos rápidamente al capítulo 4. Dice así, la misma carta, 1 Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando habla de espíritus no quiere decir que tienes que ver qué clase de demonios son, demonio de borrachera, demonio de adulterio, demonio de mentira. No, eso no quiere decir. Lo que está hablando acá son de las enseñanzas de los profetas. Los pastores, los predicadores, los evangelistas, los maestros, ¿qué clase de enseñanza traen el espíritu de los profetas? O sea, ¿qué es lo que te están enseñando? ¿Qué es lo que te están poniendo por delante? Dice, tienes que probar los espíritus. En esto conocemos el espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, que Dios hizo carne es de Dios. Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Gloria a Dios, hermano. Viene, va a venir este sistema, este personaje, pero también ya está en el mundo, ya está trabajando, dice. Bendito sea Cristo. Entonces, hermano, este anticristo, este sistema, el anticristo, hermano, entendemos que es un sistema que va a engañar, va a confundir, va a subyugar, pero también es un personaje, hermano, que la Biblia lo describe. Entonces, dice, muchos anticristos han salido. Por ejemplo, un tipo del anticristo es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo que masacró a los judíos, sacrificó un chancho en el templo de los judíos, puso la imagen de Zeus en el templo de los judíos. Hermano, quiso eliminar al pueblo de Dios. Antíoco Epífanes masacró. Entonces, Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo, es un anticristo más, pero no es el anticristo, hermano, que va a venir. Esto está hablando casi de 2000 años atrás, y con Antíoco Epífanes era casi 3000 años atrás, ¿correcto? Entonces dice, viene, pero ahora ya está en acción. ¿Qué está en acción? El espíritu de anticristo. ¿Cuál es el espíritu de anticristo? Poner a otro sistema, otra persona en lugar de Dios, y cambiar la doctrina. O sea, cambiar la doctrina, poner doctrinas herejes, cambiar la palabra de Dios y poner doctrinas mentirosas.
el anticristo no te habla pura mentira. El anticristo te habla 90% de verdad y 10% de mentira. El anticristo, los anticristos, o sea, los falsos, los mentirosos, los engañadores, te hablan 95% de doctrina verdadera y 5% de veneno. Gloria a Dios, hermano, que vive. Entonces, el anticristo es así, él trabaja así. Gloria a Dios, hermano. Porque si te habla pura mentira, hermano, ya nadie le va a creer, por hermano, ¿no? El anticristo, los anticristos tienen que hablar verdad, pero también mentira. Entonces, la Biblia nos dice que van a ser herejes, mentirosos. Entonces, hermano, vayamos de nuevo a Daniel capítulo 7, y acá está el sistema del anticristo que dijo Juan que va a venir, que está en acción el sistema, ese espíritu, ese sistema está en acción, pero va a venir. Vayamos a Daniel 7:7 de nuevo, dice así: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible. ¿Quién es la cuarta bestia? Esta cuarta bestia es el cuarto imperio que Dios le mostró a Daniel. La primera bestia era Babilonia, la segunda bestia era Medo-Persa, la tercera bestia era Grecia y la cuarta bestia es Roma. ¿Correcto? Roma. Entonces eso está confirmado, ratificado. La cuarta bestia es Roma. Entonces esta bestia es Roma. ¿Ya? Entonces, dice acá, mientras yo contemplaba, esta bestia, dice verso 8, era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. O sea, esta bestia, que es el imperio romano, tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Ya? Y los cuernos representan reinos. Ustedes deben saber ya, los cuernos representan reinos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía en medio de ellos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, ¿qué nos dice la Biblia? Que este anticristo, que es el cuerno pequeño es anticristo, dice, va a salir del imperio romano, porque esta bestia es Roma, y esta bestia tiene 10 cuernos, ¿correcto? Dice, verso 7, estuve mirando, verso 8 que diga, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y hablaba, dice que hablaba grandes cosas. Entonces, ¿de dónde sale este cuerno pequeño? Pregunta, ¿de dónde sale? De Roma, del imperio romano, ¿correcto? Entonces, ¿el imperio romano está vigente o ya cayó ya? El imperio romano ya cayó. El imperio romano ya cayó, hermano. Roma ahora es un país pequeño. Es la bota de Europa. ¿Correcto? Italia es un país pequeño. Pero Dios dice que Roma va a ser una bestia, va a ser un imperio. Entonces, del imperio romano, dice Dios, va a salir este cuerno pequeño, esta bestia. No dice. Y también dice, se levantará de entre ellos 10 primeros reinos. Entonces dice la Biblia acá, que de Roma, dice, este imperio romano, dice verso 7, al final del verso 7, tenía 10 cuernos. O sea, de Roma iban a salir 10 cuernos, que son 10 reinos, que son los francos, los visigodos, ostrogodos, los euros. O sea, son 10 reinos. O sea, cuando Roma cae, se divide en 10 reinos. ¿Eso ya pasó o todavía no sucede? ¿Ya pasó ya? Eso ya sucedió. Salieron 10 reinos. ¿Se cumple la palabra o no se cumple la palabra? Amén, aleluya. Se cumple, hermano. Esto está sin discusión. Esto acá nadie puede decir, no, pero falta un reino. No, salieron 10 reinos. Historia. Entonces, el cuerno pequeño ya salió todavía no sale. Porque primero tienen que aparecer los 10 reinos. Roma cae, salen 10 reinos. Pero dice la Biblia que en medio de los 10 reinos
De estos 10 cuernos va a salir un cuerno pequeño. Ese es el personaje. Ese cuerno pequeño, la Biblia lo llama el anticristo, el dragón, la bestia. O sea, este es el que va a dominar. Entonces dice la Biblia que va a salir de ahí un cuerno pequeño. Entonces, cuando vamos a la historia, hermano, cuando los 10 reinos están vigentes después de la caída de Roma, se levanta un cuerno pequeño que se llama, ¿qué cosa? Roma papal. O sea, la Roma no imperial, sino la Roma religiosa. Se levanta la religión católica, apostólica, romana, que fue la creación de Constantino en el año 300 y pico. Constantino cesa la persecución y une el cristianismo con el paganismo de Roma. Constantino, ¿qué hace? Une el cristianismo con el paganismo de Roma, los une y crea la iglesia católica apostólica romana. Entonces, cuando este cuerno pequeño se levanta, dice la Biblia, arranca 3 cuernos. Vayamos a ver, dice acá, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, esta es la iglesia católica apostólica romana con los papas, salía de entre ellos, y delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, destruyó 3 reinos. Y aquí que este cuerno tenía ojo como hombre. Entonces, ¿eso pasó o no pasó? Según la historia. Claro. La iglesia católica le pidió ayuda a los francos. Al reino de los francos le pide ayuda para destruir a los visigodos, ostrogodos y otros reinos más, que eran 3, porque ellos tenían la religión, la doctrina ariana. La doctrina ariana estaba en contra, hermano, de la doctrina católica. Entonces el Papa le pide ayuda a los francos, de ahí viene Francia, para destruir estos reinos. Entonces arrancan estos 3 cuernos, estos 3 reinos, y ahí es donde el papado toma la autoridad. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Algunos dicen, no, es de casualidad. Esa es suerte. No hay suerte, no hay casualidad. ¿Correcto? Dios pone reyes, Dios quita reyes. Este cuerno pequeño, hermano, con la ayuda de los francos, que destruyó otros 3 reinos, lo hizo ¿por qué? Porque ellos tenían el poder y podían hacer lo que les daba la gana. No, eso lo permitió Dios. Porque Dios está en control, ¿o no? Pues esto ya estaba profetizado. El reino de Babilonia estaba profetizado, ¿no? Ya estaba, el de Grecia, Medo Persa, el de Roma, ya está. Ellos solamente, hermano, llegaron a completar el plan de Dios, porque era la voluntad de Dios. Dios dice, Babilonia yo te he levantado para castigar, pero también voy a levantar otro reino para que te castigue a ti. Y voy a levantar otro reino para que te castigue, para que le castigue al que te castigó a ti. ¿Y lo hizo Dios o no? Es Dios quien está, hermano, trabajando con el proyecto de la humanidad. ¿Para qué? Para que se cumpla su plan. ¿De qué? De salvación, de perdón, de redención, de un pueblo que se llama su iglesia. Esto estaba profetizado ya. No que el cuerno pequeño es campeón, él sabe hacerla. No, Dios le permite, Dios se lo permite, Dios le da permiso. Entonces dice así: este cuerno pequeño se levanta. Gloria a Dios, hermano. Entonces él toma la autoridad. Él toma la autoridad y dice que este de acá, hermano, es un cuerno que habla grandes cosas. Vayamos a ver. Al final del verso 8, grandes cosas. ¿Correcto? Después también dice el verso 20 y el verso 25. El verso 20
Asimismo, cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Esto lo vuelve a recapitular. Las profecías recapitulan, hermano. No está en orden correlativo. El problema es que algunos piensan que está en orden correlativo. No, las profecías recapitulan, terminan y empiezan de nuevo, terminan y empiezan de nuevo, pero lo enfoca de otro punto, ¿ya? Entonces acá dice, acá vuelve a recapitular. Asimismo, cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que había salido, que había salido es el anticristo, el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3 reinos derribó. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Cuando dice habla grandes cosas, está diciendo que habla blasfemias. Vayamos al verso 25 también. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí está las grandes cosas. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Ya? Blasfemias contra el Altísimo. Entonces, mire, vayamos a Apocalipsis, capítulo 13. Ahí nos habla del cuerno pequeño, es el mismo personaje. Apocalipsis 13, verso 5, dice así: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, ¿ya? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vamos a verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su tabernáculo. Entonces, este personaje, este anticristo, va a hablar ¿qué cosa? Blasfemias. Entonces, cuando el papado se levanta, que es el último, el cuerno pequeño, hermano, ¿qué es lo que dice el papado? ¿Qué es lo que dice? Ellos hablan, hermano, blasfemias. Entonces, ¿qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Vayamos a ver a la Biblia lo que es una blasfemia. Juan 10:30, vamos a el Evangelio según San Juan 10:30. Ahí la Biblia nos dice lo que es una blasfemia. Dice así: yo y el Padre uno somos. ¿Quién lo dice, el Papa o Cristo? Dios. Jesucristo está diciendo: yo y el Padre uno somos. Usted no puede decir yo y el Padre uno somos, hermano. Usted no es Dios, yo tampoco. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino, ¿qué cosa dice ahí? Por la blasfemia, que tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, ¿cuál es la blasfemia? La blasfemia es que una persona, siendo hombre, se haga Dios, ocupe el lugar de Dios. Esa es una blasfemia para el Señor, hermano. Si usted dice yo soy Dios, eso es una blasfemia, hermano. O sea, ningún líder religioso puede llamarse Dios, como los israelitas, ¿no? Jonás Ataucusi, él dice que es Dios. Como esa mujer Jesucristo dice que es Dios. Como una coreana dice que es Dios mujer. O sea, el que diga que es Dios está hablando ¿qué cosa? Blasfemias. Entonces, ¿cuál es la otra blasfemia? La otra blasfemia es también, hermano, está en Marcos 2.5. Vayamos a Marcos 2.5, más atrás. Marcos capítulo 2, verso 5. Pero es el Señor. Ahí está la otra blasfemia. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí algunos sentados de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: porque habla este así, blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, los judíos conocían la teología, hermano.
Los judíos sabían teología, errados, todos perdidos, pero que entendían que el perdonar pecados no es prerrogativa de ningún ser humano. Ningún ser humano puede perdonar pecados, hermano. El que perdona pecados solamente es Dios. Nadie más. Solamente Dios perdona pecados. Entonces, el cuerno pequeño que salió de Roma y salió de los 10 cuernos, y este cuerno pequeño se levantó y arrancó 3, los godos, visigodos y otro reino más, se levantó sobre todos porque tenía autoridad sobre los demás reinos, hermano. El papado ponía emperadores, el papado ponía emperadores. El papado no tenía ejército, sino usaba el ejército de otros, el ejército de los francos, el ejército de otros reinos utilizaba, hermano, para derribar reinos, para ejercer autoridad. O sea, el papado era el pequeño cuerno que se levantó y dominó a todos los cuernos, a todos los reinos. Eso es historia. Había un rey alemán que se rebeló contra el papa, hermano, y ¿sabe qué hizo el papa? Lo excomulgó. Y este rey alemán, para pedirle perdón al papa, tuvo que caminar sin zapato, descalzo, desde Alemania hasta Roma. Y cuando llegó a la puerta del papado, del Vaticano, cuando llegó, estuvo 3 días en la puerta y el papa no le abrió la puerta. Lo castigó ahí al rey alemán, un rey, hermano, un emperador. Entonces, al tercer día, el papa le abre la puerta y el rey entra con su esposa y sus hijos sin zapato y le suplican perdón al papa. Y el papa le da su perdón al rey alemán. Entonces, ese era el cuerno pequeño. El cuerno pequeño tomó autoridad sobre los demás reinos. Eso es historia. El que no quiera ver la historia, no la quiere ver porque no le da la gana de ver. Entonces, estamos hablando de este cuerno pequeño que habla blasfemias. Entonces, mire, rápidamente, una blasfemia es ponerse en lugar de Dios. ¿Y qué dice la Iglesia Católica Apostólica Romana? Dice, el cardenal Roberto Bellarmine dice sobre la autoridad de los concilios. Dice así: todos los nombres que están en las Escrituras se aplican a Cristo, en virtud de los cuales se establece que Él está sobre la Iglesia. Todos estos mismos nombres se aplican al Papa. Eso es lo que dice, hermano, la Iglesia Católica, que los nombres de Dios se aplican ¿a quién? Al Papa. Eso lo dicen los cardenales. En el año 1895 dice así: el Papa no solamente es el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo oculto bajo un velo de carne. ¿Eso no es blasfemia? De ser que Cristo está literalmente en el Papa y que el Papa es el velo de carne que oculta al mismo Cristo en el Papa. Se está haciendo Dios el Papa. Entonces eso es blasfemia, pues. O sea, ¿qué institución, hermano, ocupa, le quita, o sea, usurpa el lugar de Dios y se hace como Dios? El papado. León XIII dice: sostenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Papa León dice que ellos ocupan el lugar de Dios en la tierra. Hermano, eso es, o está loco, no está loco, es cuerdo, sino que está hablando blasfemias. Nadie puede ocupar el lugar de Dios en la tierra. Entonces los papas han dicho a través de la historia que ellos ocupan el lugar de Dios en la tierra. Por eso dice la Biblia, eso es blasfemia. Y cuando dice que el cuerno pequeño habla blasfemias, es porque este sistema, que es el Vaticano ahora, no ha borrado esos dogmas. Esos dogmas no lo ha borrado, esos dogmas se mantienen. Uno de los dogmas es que el Papa es infalible.
Eso del Papa es infalible, hermano, lo han creado en el año 1800 y pico, por ahí. Que el Papa es infalible. El Papa no se equivoca. Dice cuando el Papa va a ejercer su función papal, él es infalible, perfecto, absoluto. ¿Falso o mentira? Falso. Falso y mentira, hermano. Claro, es falso. Porque el Papa es un ser humano más. Y se equivoca, sí se equivoca. Cuando ejerce su función papal, ¿se equivoca o no? Claro, se ha equivocado toda la historia. No vendía bula, no vendía, hermano, indulgencias, eso es mentira. Usando su función papal no dice que hay purgatorio, hasta ahora lo dicen, eso es mentira. ¿Se equivoca o no? O sea, ellos dicen que son infalibles haciéndose como Dios. Entonces, ¿qué religión con un poder grande a nivel mundial dice que es Dios en la tierra? El Vaticano, la única. Nosotros no decimos eso. ¿O una religión evangélica por ahí? Tampoco. Pero con esta autoridad que tiene el Vaticano en el mundo entero, que diga que ocupan el lugar de Dios en la tierra, dice la Biblia, es el que habla blasfemias, es el cuerno pequeño, el anticristo. Ahora, la otra blasfemia es de perdonar pecados. Miren lo que dice el Vaticano. Dice así: si el Redentor, o sea, Cristo, dice, desciende a una iglesia y se siente en un confesionario para administrar los sacramentos de la penitencia, y un sacerdote a su costado se siente en otro confesionario, dice, para hacer lo mismo, o sea, para perdonar pecados, Jesús dirá sobre el cual penitente, te absuelvo de pecados, te perdono el pecado. El sacerdote también dirá lo mismo, ya, te perdono pecados, dice, y cada uno de ellos serían igualmente absueltos. O sea, si Cristo viene, perdona pecados, y un sacerdote perdona pecados, dice, los dos tienen la misma autoridad, tanto Cristo como el cura, para perdonar pecados. Eso se llama en la Biblia, ¿qué cosa? Blasfemia. Eso está más claro que el agua, hermano. Dice, Dios mismo está obligado a acatar el juicio de sus curas, sacerdotes, y tanto para no perdonar como para perdonar, sea que ellos nieguen u otorguen la absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios se suscribe a ella. O sea, ¿qué dice el Vaticano? Que si un sacerdote no perdona pecados, Dios está obligado a no perdonar. Y si un sacerdote perdona pecados, Dios está obligado a perdonar pecados. Eso se llama, ¿qué cosa? Blasfemia. ¿Y quiénes hacen eso? El Vaticano tiene ese dogma actualmente. O sea, el Vaticano, que es una institución, hermano, que tiene siglos establecido y que ha tenido poder político, poder militar, aunque no tenía ejércitos. El Vaticano mandaba los ejércitos de otros países, otros reinos. Los cruzados, un ejemplo, todos hemos oído hablar de los cruzados, ¿no? Él mandaba la guerra. El Papa quería estar en Israel, porque el Papa quería que su sede esté en Israel. Por eso luchaba con los cruzados. Quería estar allá, pero no pudo, se quedó en Roma. Entonces, mira, hermano, cuando dice que esta bestia habla blasfemias, este cuerno pequeño habla blasfemias, está diciendo que toma el lugar de Dios y que perdona pecados, entre comillas, ¿no? Eso es blasfemia. Y eso lo está haciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces vayamos a otro punto más. Dice, hace guerra a los santos. Va a haber una persecución contra los santos. Eso está en el verso 21 y 25. Vayamos a Daniel de nuevo. Daniel 21-25 dice así. Daniel 7-21 dice, y veía yo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué cosa dice ahí? Los vencía. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. O sea, este cuerno pequeño va a vencer a los cristianos. ¿Por qué lo va a vencer? Porque Dios le da
la autoridad. Claro, Satanás no puede ganarle ni una batalla a Dios, hermano. Escuche, Satanás no puede ganarle ni una batalla a Dios, no le gana. Dios le da permiso, que es otra cosa. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, ¿qué más dice? Y a los santos del Altísimo, ¿qué dice ahí? Quebrantará. Esto habla que este cuerno pequeño, el Vaticano, la Iglesia Católica, Dios le va a dar autoridad para perseguir a la Iglesia, a los santos. Lo va a quebrantar. Ahí viene la persecución, ahí vienen los mártires, ¿correcto? Entonces, hermano, cuando la Biblia dice que este sistema, este cuerno pequeño, este anticristo, va a perseguir a los santos, es la verdad. Lo va a perseguir. Va a masacrar al pueblo de Dios. Entonces, usted sabe que la Iglesia Católica, ellos se autotitularon los únicos dueños de la verdad absoluta y que no podía haber otra fe, otra religión aparte de ellos, porque ellos eran los dueños y señores de la verdad y los papas eran el mismo Dios, como el mismo Dios, y perdonaban pecados. Entonces, cuando se levantaban, hermano, personas, pueblos, aldeas, para practicar lo que dice la Biblia, ¿qué hacía el Vaticano? Los mandaba a matar. Y el Vaticano, hermano, ha masacrado más personas que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos años duró la Santa Inquisición? ¿Cuántos años duró? Aproximadamente 500 años. Algo por ahí. O 600 años. Hermano, en todos esos siglos han muerto aproximadamente 150 millones de cristianos. O sea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no es nada a comparación de lo que el Vaticano, con la Santa Inquisición, ha hecho. Genocidios. Ha matado pueblos enteros. El Papa decía, mátenlos a todos, no perdonen a nadie. Hay que eliminar esa escoria, hay que eliminar esa gente. Y entraban a pueblos enteros y masacraban a todos. La masacre de San Bartolomé, hermano, donde mataron a todo el pueblo, masacraron literalmente. Cantidad de pueblos y pueblos. Hermano, ¿eso qué cosa es? Persecución. Entonces, este sistema, este cuerno pequeño, como dice la Biblia, persigue a los santos y lo vence. ¿Por qué? Porque Dios le da el permiso. ¿Para qué? Para que hayan mártires, y esos mártires, hermano, tengan un lugar especial y sean un aliento para nosotros, como encontramos mártires en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 11 hay mártires, no hay mártires, pues dice, fueron asaeteados, perseguidos, muertos a filo de espada, aserrados vivos. Entonces, siempre han habido mártires, siempre han habido mártires. Y Dios permite que este cuerno pequeño, que es el anticristo, el sistema del anticristo, el Vaticano, la Iglesia Católica, por siglos masacre al pueblo de Dios. Y muchos de ellos escaparon y muchos de ellos murieron. Acá a Perú llegó la Santa Inquisición, ¿o no? Llegó la Santa Inquisición. México, Perú, Colombia, Santa Inquisición. Y mataban cristianos, hermano, por miles. Entonces lo que dice la Biblia se cumple. Se cumple lo que dice la palabra de Dios, que este sistema va a masacrar. Entonces vayamos rápidamente a ver lo que dice la palabra de Dios, hermano, que este sistema va a perseguir a los santos. Dice 7:21, 21 y 25, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, contando, son 1260 días, que son, cada día es un año, o sea, 1260 años iba a durar la persecución contra los cristianos por la Iglesia Católica. Entonces, Dios dice que la Iglesia Católica, el Vaticano, con la maquinaria de muerte, la Santa Inquisición, que era para matar a los herejes eran los cristianos que leían la Biblia y creían en la palabra de Dios. Hereje eran los cristianos que leían la Biblia y obedecían la Biblia. Para la Iglesia Católica, hereje era eso. Entonces ellos decían, vamos a exterminar a los herejes, y Dios dice, le va a dar 1260 años de tiempo. Entonces, cuando el papado sube al trono en el año 538, puedes sacar la cuenta, en el año 538, por decreto de Justiniano, hermano, hasta el año 1798, donde Napoleón Bonaparte, con su comandante Berthier, secuestra al Papa y le quita todos los poderes, le quita los estados del Vaticano, sus ciudades del Vaticano, o sea, le quita, hermano, su autoridad político-militar que manipulaba, le quita la autoridad al Papa. Pasan exactamente 1260 años. 538, donde el papado sube al trono, y hasta 1798, donde Napoleón secuestra al Papa, saque su cuenta, son 1260 años. Como dijo la profecía de Daniel, que esta persecución iba a durar 1260 años, 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Cuántos días son? 1260. ¿Correcto? En el calendario judío. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Así como Francia le dio el poder, la misma Francia, con Napoleón, le quita el poder. Entonces, ahora el papado, hermano, ya no tiene la autoridad y el poder que tenía antes. Está herida, como una herida de muerte. No ha muerto, o sea, el poder papal no ha muerto. Estaba herida. Napoleón le dio una herida de muerte, pero no lo mató totalmente. ¿Por qué? Porque el papado perdió poder político, perdió, hermano, el poder militar, que con el ejército de todos los países hacía lo que le daba la gana. Ahora se mantiene ¿con qué? Con el poder religioso. Todavía mantiene un poder. ¿Qué poder? Religioso. ¿Ya? Entonces está ahí. Este sistema. Entonces, hermano, cuando el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses, vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, bendito sea Cristo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice esto, verso 3: nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es lo que dijo Juan también en la primera carta. Y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el cuerno pequeño de Daniel, la bestia del Apocalipsis. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque él se hace como Dios. Ya hemos visto, el Vaticano dice que es Dios en la tierra, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando dice se sienta, es que el sentarse está hablando de autoridad. En la profecía bíblica, en el lenguaje bíblico, cuando habla de sentarse está hablando de autoridad. Cuando dice Dios se sienta sobre su trono, está diciendo que Dios tiene autoridad. Cuando Cristo se sienta a la derecha del Padre, tiene autoridad. Entonces, cuando habla de que se sienta, y dice que esta ramera, en Apocalipsis, se sienta sobre muchas aguas. Las muchas aguas son naciones, pueblos y lenguas y tribus.
cuando dice se sienta sobre muchas aguas, está diciendo que esta ramera, este cuerno pequeño, tiene autoridad sobre muchos pueblos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando dice acá que este hombre pecado dice que se sienta sobre el templo de Dios, está hablando que Dios le va a dar autoridad para que tome autoridad sobre la iglesia una vez más. Así como le dio autoridad con la iglesia, con la Santa Inquisición para perseguir, también entendemos que antes que venga Cristo, de nuevo, hermano, este sistema, Dios le va a dar autoridad para ejercer autoridad sobre la iglesia. Y entendemos nosotros que antes que venga Cristo, literalmente, habrá otra persecución. Eso es lo que entendemos. Otra persecución. O sea, se siente en el templo es la iglesia. El templo es la iglesia. No piensen que es el templo de Israel. No, ese templo no existe, ya ese está eliminado. El templo ahora es la iglesia. Pablo dice, ustedes son el templo de Dios. La Biblia dice, ustedes son templo de Dios. Ustedes son edificio, construcción de Dios. Ustedes son, el templo es la iglesia. O sea, antes que venga Cristo, el anticristo, este sistema, Dios le va a dar autoridad para perseguir otra vez a la iglesia. ¿Será en esta generación? Yo no lo sé. ¿Será en la otra? Tampoco. No lo sé. Eso lo decide Dios. Entonces, ¿no se acuerdan cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía, ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. O sea, ya está trabajando ese sistema. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez este sea quitado de en medio, y se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces, este sistema, el cuerno pequeño, dice que se va a quedar hasta que Cristo venga, y Cristo lo va a matar con el espíritu de su boca. Pero acá dice que hay algo del presente que lo detiene. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo el imperio romano tiene que caer para que vengan los 10 reinos y después de esos 10 reinos salga el cuerno pequeño? ¿Por qué Pablo no dijo eso? Porque si hacía eso iba a causar una persecución, hermano, que no debía ser, iba a provocar una persecución, porque si Roma escuchaba que Pablo está diciendo que Roma va a caer, lo acusaban de terrorista y de sedicioso, de revolucionario, y iba a ocasionar otra persecución. Entonces Pablo dice, ustedes ya saben que lo detiene. ¿Qué lo detiene? Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿quién era el imperio? Roma, pues. Y Pablo sabía que Roma tenía que caer, porque Pablo leía el libro de Daniel. ¿O no leía el libro de Daniel? Pablo sabía que Roma tenía que caer, y después de Roma iban a levantarse 10 reinos, y después de esos 10 reinos iba a levantarse uno pequeño, iba a derribar a 3. Pablo sabía, por eso le dice a la iglesia, ya les dije a ustedes ya saben, que hay algo que lo detiene. ¿Qué detiene para que aparezca el anticristo, el cuerno pequeño? ¿Qué lo detiene? Este imperio romano. Este imperio romano tiene que caer. Y después va a venir 10 reinos. De esos 10 reinos, 3 tienen que caer, porque un cuerno pequeño va a arrancar 3 reinos. Eso lo sabía Pablo. Pablo no podía decir, hermanos de Tesalonicenses, Cristo viene pronto ya, viene en esta generación. Pablo no iba a decir esa locura, hermano. Porque Pablo conocía las profecías de Daniel. O sea, el apóstol Pedro, ¿usted cree que va a decir, hermanos, Cristo viene en esta generación? Sabiendo ellos que Roma tiene que caer, que van a venir 10 reinos y se van a levantar Roma, ellos no iban a decir ese disparate, por hermano. Ellos sabían que Dios tiene un plan, y el plan de Dios, ¿qué era? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, 10 reinos, se levanta uno, arranca 3, de ese uno, ese es el sistema del anticristo. Pablo sabía eso. Por eso la Biblia se interpreta sola. Y no solamente, hermano, Pablo lo sabía. Ahora, usted sabe que cuando mueren los apóstoles, y Juan es el último apóstol que muere, y Juan tiene sus discípulos.
O sea, Juan tiene discípulos y esos discípulos, hermano, llegan a ser pastores. Y esos pastores, hermanos, son los llamados los padres apostólicos. O sea, los padres de la iglesia primitiva. Entonces, estos hombres que eran discípulos de Juan, discípulos de Pedro, que ellos, hermanos, vivieron en el año 100 y ellos murieron y discipularon a otros y se levantaron otros hombres de Dios en el año 200. Entonces, estos hombres en el año 100, en el año 200, ellos han escrito cartas. Estos hombres han escrito cartas y esas cartas están ahora vigentes en los museos, hermano. Entonces, estos discípulos de Juan, ellos dicen lo mismo. Dicen que el anticristo va a salir de Roma. O sea, no solamente lo dice la Biblia, lo dicen los discípulos de Juan, los discípulos de Pablo, que lo sucede, ellos lo dicen. Por ejemplo, acá tengo uno, se llama Juan Crisóstomo, ¿correcto? En el año, acá está el año, en el año 390 después de Cristo, Juan Crisóstomo dice, solo hay uno que lo refrena ahora, hasta que sea quitado del camino. Es cuando el imperio romano es quitado del camino, entonces él vendrá. ¿Quién lo dice? Crisóstomo, en el año 390, discípulo de los apóstoles. Ellos entendieron. Este hombre dice, Roma tiene que caer para que venga el anticristo. Juan Crisóstomo, en el año 390. Acá tenemos también, hermano, otro padre apostólico, San Ireneo de León. San Ireneo de León, en el año 130 al 200 después de Cristo, dice, Juan y Daniel han predicho la disolución y la desolación del imperio romano. Dice, y concerniendo y conociendo los 10 reinos que luego deben surgir. Eso está diciendo Juan de León. Roma cae y tienen que surgir 10 reinos. Dice, en quienes el imperio que ahora domina será partido. Dice, entonces hay que esperar, en primer lugar, la división de los 10 reinos que va a salir de Roma. Dice, cuando estos reyes estén reinando y empezando a poner sus asuntos en orden y a posicionar sus reinos, dice, se reconocerá aquel que venga reclamando el reino para sí mismo y aterrorice a aquellos hombres de los cuales hemos hablado y cuyo nombre contenga el mencionado número, que es verdaderamente abominable y desolador. Entonces, Ireneo también dice que tiene que caer Roma y tienen que salir 10 reinos. Martín Lutero, en el año 1500, también entendía lo mismo. Sé que el papado es el anticristo. Martín Lutero lo decía de frente. Decía, el papado es el anticristo y que su asiento es el mismo Satanás. También Juan Calvino, en el año 1500, llamamos al pontífice romano anticristo. John Knox, hermano, también un reformador, en el año 1500, el papa debe ser reconocido como el mismo anticristo. Entonces, los padres apostólicos, los pastores en el año 200, 300, enseñaban lo mismo que el apóstol Pablo. Entonces, hermano, cuando la Biblia dice que este anticristo, este cuerno pequeño, se va a levantar y va a hacer todo lo que nos dice la Biblia, es porque se cumple la palabra. Se cumple la palabra. Si vayamos de nuevo a Daniel, dice así. Dice, verso 26, verso 25,
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, va a cambiar la ley, o sea, va a cambiar la palabra, va a meter ¿qué cosa? Purgatorio, adoración a las imágenes, va a meter, hermano, va a vender indulgencias, o sea, va a meter herejías, por eso va a cambiar la ley. Y serán entregados, les dice, tiempos y medio tiempo. Verso 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. ¿Correcto? Entonces, este cuerno pequeño, su sistema va a quedar hasta el fin. Verso 22, hasta que vino el anciano, recapitula, usted va a ver que recapitula, verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Esto cuándo va a ser? Cuando el anticristo, este sistema, esté vigente. ¿Correcto? Verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días, o sea, vino Dios y lo destruye. Entonces, la Biblia nos dice, Tesalonicenses también, que este sistema que se levantó ya con el papado va a quedar vigente hasta que Cristo venga en su segunda venida. Y Cristo va a destruir este sistema y va a poner fin. Y los santos, dice, reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Eso es lo que nos muestra la historia. Hollywood nos dice otra cosa, ¿no? Usted sabe que cuando Martín Lutero empezó a enseñar esto, lo que enseñaron los discípulos de Juan, que Roma tiene que caer y de acá sale el anticristo de los 10 reinos, cuando Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, hermano, y todos los reformadores enseñaban lo mismo, que el anticristo es el papado, en el año 1500, usted sabe que sale la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? La contrarreforma es, hermano, el sistema que levanta el Vaticano para atacar a la reforma. Entonces, como los reformadores decían, el papado es el anticristo, el papado es el sistema, de ahí, de los 10 cuernos sale este papado. Entonces, los jesuitas, es una orden del Vaticano como los dominicos, los jesuitas, ¿qué hacen? Sacan una doctrina con Francisco Rivera que dice que el anticristo no es el papado. El anticristo es un personaje que viene en el futuro, que no tiene nada que ver con el Vaticano, con el papado. ¿Correcto? Y que Israel está en el plan de Dios. Eso lo dice Francisco Rivera, un jesuita católico, para desacreditar a los reformadores que decían, no, el papado es el anticristo. Entonces, Francisco Rivera, jesuita, católico, con la contrarreforma, dice, no, el anticristo viene en el futuro, no tiene nada que ver con Roma, con el Vaticano, viene del futuro, y que Israel está en el plan ahí metido, que es el reloj de Dios. Entonces, este hombre saca esa mentira. ¿Y sabe qué? La mayoría de los cristianos actuales se lo han creído. De ahí sale el dispensacionalismo, que Israel está en el plan de Dios, que el anticristo no es el papado, es otro personaje, que no es el sistema del Vaticano. Pero también Manuel Acunza, otro jesuita, dice, no, el anticristo ya vino ya en el pasado, el anticristo es Antíoco Epífanes. Entonces, la Iglesia Católica saca dos posiciones. Una dice que ya vino, es Antíoco Epífanes en el pasado, ya se acabó todo, ya se cumplió todo. Y Rivera dice que viene en el futuro. Esa es la contrarreforma, para desacreditar lo que dicen los reformadores y la palabra de Dios. ¿Vamos a creer a Manuel Acunza que el anticristo es Antíoco Epífanes? No, porque el anticristo, el cuerno pequeño, no sale de Grecia, sale de Roma. Tiene que salir de 10 cuernos, de 10 reyes. Antíoco Epífanes salió de 4, los generales de Alejandro Magno. Entonces no cualifica. Futurista, Francisco Rivera, tampoco. Israel no tiene nada que ver acá.
No, que Israel tiene que levantarse, el templo se va a construir. Eso es el engaño de Francisco Rivera. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos nosotros, hermano, que perseverar sabiendo de que nosotros no estamos en las manos del anticristo, en las manos de líderes humanos, líderes religiosos. Estamos en la mano de ¿quién? De Dios. Y que todo esto ya Dios lo ha planeado. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito, la salvación de muchas almas. Por medio de la persecución, muchos se convierten a Cristo. Por medio de la persecución, los falsos se van, los hipócritas se escapan, los verdaderos se quedan. Gloria a Dios, hermano. O sea, la persecución es una necesidad para que la iglesia se renueve, se fortalezca y haga su labor, hermano. Usted no sabe que cuando Cristo levanta la obra, los judíos estaban encerrados, no querían salir. Dios manda la persecución para que los judíos se vayan por todo el mundo y prediquen la palabra. Entonces, todo tiene un propósito. Los mártires ya están señalados. ¿Usted será mártir? ¿Usted qué dice? Pastor, déjeme pensarlo. No, tú no lo piensas, ya Dios ya lo pensó. Tú no tienes que pensar nada. Dios ya decidió quién va a ser mártir y quién no va a ser mártir. Como Dios decidió, Pedro, te van a crucificar a ti. Y a Juan déjalo tranquilo. Él va a morir de vejez. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme, le dice a Pedro. Pedro renegando, ya, bueno. Dios ya decidió quién va a ser mártir, quién no va a ser mártir. Gloria a Dios, hermano. Dios decidió si vamos a pasar esta última persecución o no. Eso lo decide Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Esta es la palabra más segura. La historia lo comprueba, lo ratifica. Gloria a Dios, hermano. Sigamos fieles a Cristo. Con Jesucristo vamos a vencer todo lo que venga. Porque estamos en las manos de Dios, en las manos de Cristo, y dice, y en las manos del Padre. Y nadie nos arrebatará de las manos de Cristo ni de las manos del Padre. Gloria a Dios, hermano. Póngase de pie, bendito sea Cristo. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por estas profecías que has dejado, que nos dan aliento y ánimo. Señor, que contigo estamos seguros y que no nos va a sorprender nada, porque por tu palabra ya lo sabemos. Salva las almas, renueva tu iglesia. A ti la gloria, Dios. Amén. Amén. Dile, Señor Dios.